El encuentro que organizamos hoy es un encuentro comunitario que se realiza todos los años desde hace 4 en el marco del proyecto Entre Iguales. Ese proyecto es un proyecto que desarrollamos en consorcio con ACOEC para impulsar la alimentación saludable, sostenible y solidaria de colectivos en situación de vulnerabilidad en Valencia. Y bueno, pues este año, como no podíamos hacer otra cosa, pues lo queríamos dedicar a lo que pasó durante la DANA, ¿no? ¿Qué pasó con el derecho a la alimentación durante la DANA? El objetivo de este encuentro es compartir distintas experiencias desde iniciativas que pusimos en marcha para garantizar el derecho a la alimentación. Y bueno, porque lo que pasó es que durante ese tiempo, ¿no?, una cosa tan básica como la alimentación, pues las instituciones públicas no fueron capaces de garantizarla y bueno, pues surgieron muchas iniciativas como estas que vamos a ver hoy con ese objetivo de que nuestros vecinos y nuestras vecinas pudieran comer, ¿no? Bueno, pues yo soy Ana, vengo del colectivo del Parque Alcosa, que, bueno, para los que no lo conozcáis, el parque es un barrio que pertenece a Alfafar jurídicamente, pero está enclavado entre Benetússer y Massanassa. Entonces, históricamente ha sido un barrio como desconectado del resto del pueblo y, bueno, ha sido un barrio precarizado desde el inicio de su nacimiento, ¿no? Entonces el colectivo ya nace de ahí, nace del afán de las vecinas de organizarse para ir recuperando recursos para el barrio y mejorando las condiciones de vida. Entonces, un poco en la línea de lo que decía antes Raquel y bueno, de lo que creo que en mayor o menor medida ya habéis comentado, el hecho de que hubiera una estructura previa, organizada, por supuesto permitió una mayor agilización a la hora de organizarnos, pero para mí ha marcado la diferencia, ¿no?, entre, esto a lo mejor va a sonar muy dramático, pero casi entre la vida y la muerte de algunas personas, ¿no? Porque es verdad que estar tanto tiempo sin luz, agua, gas y comunicación es algo que no se puede explicar, o sea, lo tienes que vivir. Entonces, bueno, en el colectivo al final, como realidad lo que hacemos es en general, desde todas las áreas del colectivo, como un acompañamiento integral a la vida de las personas. Me voy a centrar en el tema de alimentación, ¿vale? Entonces, pues se abrieron 2 líneas, por un lado el tema de la gestión de la alimentación no perecedera y por otro lado el tema de hacer llegar comida caliente a la gente. Entonces, pues en el momento que ya se empezó a recibir todo el producto alimentario de higiene personal, de limpieza y demás, en el colectivo llegó un punto que ya no había más capacidad de almacenaje. Entonces, el espacio que teníamos, que forma parte de un edificio de gestión municipal, pues ese edificio tenía más espacios y había espacios que estaban cerrados. Entonces, en aquel momento, pues hubo unos bomberos allí muy majos que nos ayudaron a abrir otro espacio para poder no solamente seguir almacenando, es decir, recepcionar, organizar y repartir, ¿no? Un poco lo que hablabas de la lista de la compra. Pues esto es algo que a día de hoy todavía seguimos manteniendo. Le llamamos el súper popular, con la evidente desventaja de que está en una primera planta y ya os podéis imaginar la carga y la descarga de trailers, camiones y furgonetas, esto qué maravilla es. Entonces, bueno, pues es verdad que pues durante el primer mes la avalancha de ayuda y de productos fue tan brutal que también llegó un momento que tuvimos que decir hasta aquí, no podemos gestionar más. Esto ha ido disminuyendo con el paso del tiempo. A día de hoy ya nos estamos encontrando con dificultades para mantener este supermercado abierto. Aparte de que, como decía también Nicra y Sofía, pues ya han abierto, ¿no? Mercadona, otras tiendas, el mercado del barrio ha vuelto también. Entonces también estamos tratando de hacer un trabajo como de... O sea, con Mercadona no nos planteamos ningún tipo de conciliación, ¿no? Pero, o sea, el tema del mercado local del barrio que viene los martes y los viernes, pues también es algo importante, ¿no? Porque es un centro neurálgico de economía local.
Entonces, bueno, el súper sigue sostenido por personas del barrio que pertenecen al colectivo de hace muchísimo tiempo, por personas del barrio o los alrededores que, bueno, pues son jóvenes y han estado echando una mano desde el principio, y también por personas voluntarias que han estado viniendo desde el principio de fuera del barrio y de fuera de las zonas afectadas. Y luego, por otro lado, claro, el tema de que la gente pudiera comer caliente. Tener una cocina no ha sido un lujo que nosotras hayamos tenido, que sé que habrá sido una puta locura como poner eso en activo, pero claro, o sea, os oigo hablar de cocinas en las que poder cocinar y me muero de la envidia, ¿no? Pero es verdad que, bueno, pues se articuló a través de la red, efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, yo en los primeros días no estuve gestionando como esta parte, pero entiendo que hubo organizaciones y personas que se empezaron a poner en contacto y empezaron a traer comida. Pues sí, desde el Terra y la Sasa de Benimaclet, desde la cantina de Ruzafa, desde la Aurora, que vino unos días más tarde. También había un grupo autogestionado en Alacuás cocinando cientos de raciones diarias, la organización Hambre Cero. Entonces, bueno, a lo largo del tiempo hemos ido coordinándonos con cada una. Por un lado, porque sí que había necesidad de muchos cientos de raciones diarias, y por otro lado también, en nuestro caso, en el barrio hay una presencia de muchas personas de diferentes orígenes culturales. Entonces la alimentación vegetariana, la alimentación halal, la alimentación vegana o sin gluten ha sido importante como poder encontrarla y abastecer a algunas personas también de este tipo de alimentación. Entonces, bueno, la Aurora, de hecho, ellos ahora nos contarán más, pero han estado trayendo la alimentación desde Burriana, Vinaroz, Castellón, o sea que toda la parte también de logística de transporte ha sido, bueno, ya lo sabemos todas, ¿no?, muy complicado de organizar, y a mí me parece, o sea, un esfuerzo heroico y seguir todavía manteniendo como ese transporte, ¿no?, que ha logrado como mantener abastecido el barrio, y que también en todo este proceso, obviamente, pues una de las cosas que había que hacer era mapear el barrio para detectar las necesidades de las familias y las viviendas y todos los edificios. Entonces ahí nos empezamos a encontrar también personas que, bueno, por supuesto, las viviendas de las plantas bajas fueron las más afectadas, pero los ascensores han dejado de funcionar, muchas personas con movilidad reducida, personas mayores que no pueden salir de casa, no estaban teniendo acceso a alimentación ni de calidad ni de no calidad, a cualquier tipo de alimentación. Entonces también empezamos a articular un servicio de menjar a casa, como si dijéramos, y también con el paso de los días, hablando con ellas, nos hemos dado cuenta de que estas personas no recibían este servicio por parte del ayuntamiento antes de que pasara todo esto, lo cual es algo que no logramos comprender, pero porque a día de hoy ya van siendo menos, pero estábamos hablando de un nivel de unas 100 entregas a domicilio. Entonces, claro, estamos hablando de personas en situación de mucha vulnerabilidad. Entonces, bueno, en nuestra situación, como somos una organización que va a seguir trabajando, no somos una estructura que se ha montado en este momento para cubrir esta situación. Ahora ya estamos en la fase, como decía un poco Dario, de plantearnos opciones sostenibles a largo plazo, porque sí que hay cosas de las que nos hemos dado cuenta por el camino, y es que, bueno, pues lo que decíamos ya, ¿no? O sea, el tener articulado una red tanto dentro del barrio, dentro de las zonas afectadas, más allá de las zonas, todo esto ha permitido, bueno, pues lo que ya hemos hablado, pero también nos permite todavía seguir articulando y seguir soñando como otros futuros posibles, ¿no? Porque al final estamos hablando mucho o bueno, en la sociedad se está hablando mucho como de una vuelta a la normalidad, pero la pregunta es qué normalidad, si aquella normalidad era vida, una vida vivible o no, y si eso es lo que queremos o no, y la respuesta la tenemos clara, no queremos volver a lo de antes sin hacer ningún tipo de cuestionamiento, porque ya vemos que así no nos ha funcionado. Entonces, bueno, no sé si... de momento estamos camino abriendo vías para montar en el barrio un comedor comunitario
desde la perspectiva de la alimentación saludable y sostenible también. Y bueno, lo voy a dejar aquí de momento, ¿no? Porque la cara de Raquel es como... Casi spoiler.